Hola, buen día. Seguir el ritmo a la cantidad de escándalos que rodean al régimen de Iván Duque, al gobierno de Iván Duque, es algo difícil. Pero bueno, vamos a referirnos aquí a dos grandes escándalos que hemos visto. Uno que tiene que ver con el comportamiento del ejército y otro que tiene que ver con un contrato de manejo de imagen pública por parte de Iván Duque. Pues bien, frente al primero, hay que decir que para que exista un escándalo no es suficiente tener una información privilegiada, sino que es necesario que la población sea escandalizable. Así, en este caso, el comportamiento del ejército, quizás la población no sea escandalizable. Porque aunque el ejército quiera decir que esto es una cuestión de manzanas podridas, la verdad es que la historia nos demuestra que esto es un modus operandi establecido en esa institución. No nos debe alarmar, no. Sale hace poco el comandante del ejército, el señor Zapatero, a hacer un mea culpa y a decir que él va a poner todo su empeño y todo su trabajo y que va a dar con... ¿Le puede creer a uno a este señor que públicamente dio el pésame a la familia de Popeye? Popeye, ese asesino y criminal. Pues este es el ejército. Estos son los representantes de esa institución. Pero tampoco podemos olvidar que ese ejército se ha demostrado en repetidas ocasiones en la participación en masacres, en asesinatos, en los mal llamados falsos positivos. De hecho, se dice que entre el 2000 al 2010, 5.763 personas fueron asesinadas, que es lo que se conoce como falsos positivos. ¿Quién dio la orden? Un gran anciano que te vigila. Y ahí vamos a una de las cuestiones más adelante que vamos a explicar dentro del régimen orwelliano que estamos viviendo en Colombia. El otro gran escándalo tiene que ver pues con el manejo de imagen del señor Iván Duque. En algún video anterior explicamos que Iván Duque no estaba gobernando, no le interesa gobernar y que todo lo está haciendo en términos de gestión de imagen pública. Y este contrato que se conoció lo aclara, lo deja en evidencia aún más. Pues bien, en la obra de Orwell de 1984 se habla que el gran hermano te vigila. Aquí, por la experiencia, por el pasado, por lo que hemos visto, es muy fácil reformular ese eslogan como el gran anciano te vigila. ¿Quién está detrás de esas chuzadas, de esa persecución a la oposición en Colombia? Es una reflexión a la que podríamos fácilmente ponerle nombre. Por otra parte, está dentro de esa estructura orwelliana, están los 2 minutos de odio, y eso lo vemos en Colombia, ¿no? En donde constantemente se hace o se genera odio en contra de algunos personajes, en este caso la oposición, la izquierda, o algún personaje específico de la izquierda, de la oposición o del progresismo colombiano. Los 2 minutos de odio que hablaba Orwell. En definitiva, Orwell se habla de la creación de un tirano que busca acabar con la oposición, la ve y la coloca como un enemigo, genera terror, tiene terror al cuestionamiento, tiene terror a esa oposición, y que además necesita darse autobombo, necesita posicionar su imagen. Y eso es lo que vimos, lo que vemos en la actualidad. Orwell hablaba de algunos ministerios: el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Paz, el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Abundancia. Orwell hablaba que el Ministerio de la Verdad es aquel que se encargaba de las noticias, del espectáculo, de la educación y de las bellas artes. Pues bien, en Colombia se encarga de las noticias, la imagen y el espectáculo, porque educación y bellas artes no existe. Eso no lo financian, ¿no? Para ellos no es importante. Pero sí, el tema de noticias, gestión de imagen pública y espectáculo. Eso es lo que vemos en esta presidencia. Otro es el Ministerio de la Paz. Y Orwell habla que el Ministerio de la Paz es aquel que se encarga de los asuntos de la guerra. Y eso es lo que tenemos en Colombia. Un ministerio que realmente nos genera datos escalofriantes como esos 5.763 personas asesinadas. Después nos habla del Ministerio del Amor, y dice que el Ministerio del Amor es aquel que se encarga de la ley y el orden y que tiene un ambiente terrorífico. Y por eso vemos en las redes sociales constantemente cómo la policía y otras instituciones están
entregando un mercadito o dándole de comer a un perro, a un gato, o haciendo cosas por el estilo, ¿no? El Ministerio del Amor, y se esconde así todo ese control social ante ese inconformismo y esa desigualdad que vivimos en el país. Otro de los ministerios era el Ministerio de la Abundancia, y ese Ministerio de la Abundancia se traduce aquí en esas ayudas miserables de unos pocos mercados que además se roban la politiquería, pero que se entregan y se toman fotos y fotos y fotos y más fotos porque lo que interesa es gestionar la imagen, ¿no? Ese Ministerio de la Abundancia que le entrega recursos a las grandes fortunas y deja desamparados a los medianos y pequeños empresarios. Ese Ministerio de la Abundancia que realmente lo que hace es aumentar la desigualdad. Nos encontramos entonces ante un gran hermano o un anciano que te vigila y un clan de golfos. Cuando decimos golfos es porque la Real Academia de la Lengua habla que golfos son pillos, sinvergüenzas, holgazanes y deshonestos. Eso es lo que ahora mismo tenemos en las instituciones. Se acerca el régimen colombiano a una tiranía de tipo orwelliana, y esa tiranía es donde el gobierno es ejercido por un tirano, existe un poder y un dominio excesivo no limitado por la ley, y ahí lo vemos en esa forma de actuar del ejército y de las instituciones. No nos pueden olvidar que, por ejemplo, las relaciones con paramilitares, las relaciones con narcotraficantes, y que hay una serie de personas, entre otras ya detenidas, como el señor Mario Uribe, como el señor Jorge Noguera, como el exgeneral Fabio Buitrago. Entonces nos acercamos a esa tiranía de tipo orwelliana, en donde hay unos personajes por encima de la ley. Sin embargo, confío, estoy seguro, que más pronto que tarde nosotros lograremos por fin deshacernos de esa corruptela y crear una república democrática real. Es esto. Un fuerte abrazo a todas, a todos.